ahora en adelante que empiece a grabar, coloquen presente en el chat, ¿ya? Así queda grabado. ¿Cómo le fue con su familia? Bien, bien, bien en general, muchas gracias. Tranquilo, aproveché de descansar este fin de semana, sin Ah, nada que yo, hacer. yo, por cierto, algunas veces yo estaré tardando un poco en entrar porque tengo que usar el teléfono o la tablet. La tablet la acabamos de encender hoy porque Muy estaba bien, apagada. muy bien. Va a estar bueno eso porque así va a tener su dispositivo para poder estar en clase tranquilamente. Sí, Bien, muchachos, vamos. es que el problema es en entrar. Y Muy además, bien, en las casas tenemos como 7 tablets y están apagadas y están para ahí de la casa. pucha. Bueno, yo me encontré 2 y está bueno. Bien, vamos a empezar con la clase. Ojalá pueda arreglar ahí una tablet para poder usar próximamente. Les voy a presentar, les voy a compartir pantalla. Los que vienen llegando, por favor, recuerden colocar en el chat presente para que así después yo los pueda pasar en la lista. Bien. Se ve, ¿cierto? Ver la presentación PowerPoint. Sí, profe, se ve. Los cruzadas. Oh, ¿qué hice? No, 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 no. Ahí sí. ¿La ven? ¿Cómo la ven? ¿La ven bien? Esperen un poquito. Ah, sí, ahí sí la están viendo. Bien. Bien, muchachos, como les decía, yo puedo ver el chat, ¿ya? Así que si tienen dudas y no tienen micrófono, pueden activar el chat, ya no hay problema con eso. Vamos. Lo que nos toca ver hoy es el conflicto de la Edad Media que abarca a las 3 civilizaciones que hemos visto hasta ahora, que son las cruzadas. Ya yo después les voy a subir un videíto al Classroom, que es bien didáctico y bien entretenido como explica cómo nace el conflicto en sí, ¿ya? De esa forma vamos a hacer una actividad con ese video también, ¿ya? Pero lo que nos importa ahora es la información que yo le vengo a entregar de cierta forma más concisa, ¿ya? Así que ponga mucha atención. Este es un conflicto que caracterizó a la Edad Media porque es un antes y un después. Ya se encuentran y se enfrentan las 3 civilizaciones, pero sobre todo con el protagonismo de 2, que van a ser los cristianos versus los musulmanes. ¿Ya? Eh, Esta imagen de portada representa a la Orden de los Caballeros Templarios, que eran monjes y caballeros, es decir, que eran como sacerdotes que además instruidos y sabían pelear y iban a la guerra, ya a esta guerra santa que se le llamó también. Guerra santa porque tenía un propósito religioso, ¿ya? Ellos van a cumplir una función bien especial en esta época. Ahí vamos a ir viendo bien eso. El origen, ¿cómo nace este conflicto? Las relaciones hostiles entre Oriente y Occidente llevaron a una petición del Papa. El Papa Urbano II solicitó a los señores feudales de Europa recuperar Tierra Santa, Jerusalén, entre comillas, o sea, entre paréntesis, de mano de los musulmanes. Ese llamado, esa reunión, se llevó a cabo en el concilio de Clermont entre los años 1905 o sea, el conflicto, perdón, nada que ver esto, el conflicto se va a desarrollar entre el año 1095 y el 1291, bien dicho. O sea, las cruzadas van a ser varias etapas, varias campañas que van a abarcar aproximadamente 200 años, ¿ya? Pero la más importante la vamos a ver hoy, ¿ya? Vamos a hacer una vista por cada una, pero nos vamos a enfocar en las más importantes,
¿ya? Esta petición que hace el Papa, copien todo esto, por favor, porque todo eso es importante. Esta petición que hace el Papa es debido a la expansión muy explosiva que ha tenido, que ha tenido la cultura musulmana. ¿Se acuerdan? Que en la clase anterior vimos cómo ellos van a llegar incluso a hacer caer al imperio bizantino. Me refiero a, si bien digo, al imperio bizantino, lo van a hacer caer, ¿cierto? Imponiendo su religión musulmana, pasando a ser del imperio musulmán, ¿cierto? Cuando ellos se toman lo que es Jerusalén, Tierra Santa, es que nace toda esta idea y este conflicto. ¿Por qué? Porque recordemos que las cruzadas es un conflicto religioso, ¿ya? Y lo que hay en Jerusalén, efectivamente, es el lugar, el sepulcro de Cristo, ¿ya? Entonces, esa tierra para la religión cristiana, católica, es tierra santa, es una reliquia, es un lugar sagrado. Entonces, que cayera a manos de este dominio musulmán, porque antiguamente era de dominio bizantino, ya recordemos que el Imperio Romano de Oriente hereda esos territorios. Pero a los católicos eso no les molestaba. ¿Por qué? No les molestaba porque en el fondo los bizantinos también eran cristianos. Recordemos que si bien no eran católicos, apostólicos, romanos, ellos eran cristianos ortodoxos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos el Imperio Bizantino? Vimos que ellos eran cristianos de igual manera, pero no parte de la Iglesia Católica. Entonces, al Papa y a la cultura feudal católica en sí, no le va a molestar eso, porque en el fondo está bajo dominio cristiano. Se le da el respeto necesario, se le da o sea, dentro del respeto se le da la importancia que tiene, el respeto y todo eso, la conservación y todo lo demás, ¿ya? Pero que cayera bajo dominio musulmán es claramente le quita el significado, ¿cierto? Y se le quita también probablemente el respeto que se va a tener a ese lugar. Recordemos que los musulmanes reconocen a Cristo, pero no lo consideran un profeta, o sea, lo consideran un profeta simplemente, pero no lo consideran el Hijo de Dios ni el Mesías. Esa es la palabra que andaba buscando. No consideran a Cristo como el Mesías, ¿ya? Recordemos que ellos mencionan a Mahoma como el último profeta y en el fondo el último en interpretar el mensaje de Dios. Cristo para ellos es solo un antecesor de Mahoma, ¿ya? Entonces, para la Iglesia Católica, para el Papa Urbano II en Roma, esto va a ser claramente una provocación, va a ser un problema también. No puede ser que Jerusalén esté en manos de los musulmanes. Entonces va a llamar a sus mejores aliados, que van a ser los señores feudales, los reyes, los duques, los condes, los dueños de la tierra en Europa, y los va a llamar para ejercer y llevar a cabo esta campaña de recuperación en nombre de Dios, ni más ni menos, ¿cierto? Estamos hablando de un conflicto religioso. Entonces, era importante ya dar este último golpe con estos musulmanes y recuperar Tierra Santa. Basta, basta, ya, para decir los cristianos. Esto marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando vimos el sistema feudal, vimos que estaba basado en este ideario autárquico de sostenerse a sí mismo, vivir una vida encerrado dentro de las paredes, ¿cierto? Sin comercio, sin interacción, casi como en una cuarentena, ¿cierto? Eso va a cambiar porque en el fondo van a salir de su reino y van a emprender un viaje y una constante interacción con otra cultura. Si bien en un comienzo eso va a ser guerra, ya va a haber masacre, guerra, muerte, tomas de ciudades, incendio, un sinfín de todo lo que trae la guerra. Después con los años eso se va a ir transformando en relaciones comerciales. Va a haber comercio, después va a haber otro periodo de guerra de nuevo, pero después las cosas se van a ir calmando y va a volver a ser una relación netamente de comercio. Así es el mundo, ¿ya? Así es el mundo, yo no lo inventé. eh, entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla
conflicto donde el Papa llama a todos los reyes, a los señores feudales y dice, vamos a recuperar Tierra Santa, ¿qué se creen estos musulmanes? Echémoslos de ahí. Se arma hay una película de eso, ya actúa Orlando Bloom, más o menos la película, pero entretenida igual. ¿Saben quién es Orlando Bloom, cierto? El que hace de Legolas en El Señor de los Anillos. Bueno, después de ese paréntesis cinematográfico, continúa. Analizando el fenómeno. El objetivo de esto era recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. ¿Ya? Eso va en su cuadernito. Todo esto va en su cuadernito. Dicha recuperación sería encabezada por los reyes y señores feudales de la Europa cristiana. Aquí vamos a ver el reino franco, el reino germano, que en este entonces ya están separados. Ya no existe el Sacro Imperio Romano Germano. Está el Imperio Franco, o sea, el reino franco y el reino germano. Están divididos. Carlomagno ya murió hace rato. Dicha recuperación, ya lo vimos eso, el motor que movió estas campañas militares fue la ferviente fe religiosa por ambas partes. Después va a haber un contraataque musulmán, ya que todo esto también es motivado por la religión. Vamos a ver que este es el origen del conflicto que hoy en día justifica las acciones terroristas por el bando musulmán, ya. Ahí vamos a ver. Ya no me quiero adelantar, no quiero adelantarme tanto. La cosa es que ambas partes van a darle un significado importante, tanto religiosamente, culturalmente, históricamente. ¿Ya? El Oriente, la cultura oriental hasta hoy en día acusa a los católicos de un saqueo, de un robo enorme por parte de la cultura occidental. ¿Ya? Algo parecido al... que se me está acabando la batería del computador. Ok. Y esto va generando de cierta forma todo este conflicto que se vive hasta hoy, pero no quiero ahondar tanto en eso todavía, ¿ya? Voy a avanzar, ¿se puede? ¿Sí? ¿Voy? Ya. No, la Dominique dice que no, ya. La espero. ¿Dudas hasta acá? Recuerde que puede escribir si que tiene alguna duda. Muy bien, eso, mencionar a los que vienen llegando, colocarse presente en el chat, ¿ya? Aquí después yo paso la lista que nos presentes. Muy bien. No, no es la única. Son varios. Está William, Benjamín, Dominique. Son varios los que están con su cámara prendida. Muy bien, Benjamín. Ah, por eso usted lo ve así, ¿ya? Por eso usted lo ve de esa forma. Ya. Voy a continuar. Después subo este PDF, este PPT a Classroom, ¿ya? Si es que le faltó alguna cosita. Me adelanté mucho. Ahí sí. Bien, en total fueron 8 cruzadas, ¿ya?
pero la primera cruzada va a ser la importante porque la primera cruzada, esta campaña, va a ser la que marque un antes y un después, ¿ya? Dio como resultado la conquista de Jerusalén y la creación del reino francés en Palestina. O sea, ni más ni menos que se lograron conquistar Jerusalén y además el reino franco estableció una colonia en ese lugar, que se le va a conocer como el reino francés en Palestina. Esto estableció un enlace entre Oriente y Occidente porque desde el reino francés, que va a perdurar aproximadamente un par de décadas, ya unos 20 años, va a estar dominado por los cristianos ese lugar, tan emblemático, ¿cierto? Y eso va a dar una apertura a las relaciones entre el mundo árabe y el mundo cristiano. Va a ser muy interesante lo que se va a dar ahí, ¿ya? Pero hay que destacar que esta toma no fue pacífica, ya, sino que fue a través de una campaña militar en la cual se tomaron la ciudad a través de la fuerza, como representa esta imagen. Aquí podemos ver el muro o la muralla o edificios que representan a Jerusalén, ¿cierto? Los musulmanes defendiendo con lanza, espadas y escudos, y acá vemos a los soldados cristianos tratando de tomarse este lugar. ¿Qué podemos ver representando en esta imagen? Que podemos ver un grupo de musulmanes defendiendo, ¿cierto? Y a un grupo de soldados medievales típicos, ¿cierto? Pero encabezados de ellos hay dos soldados con coronas, que representan claramente la presencia de los reyes en esta batalla. Recordemos que a estas batallas fueron ni más ni menos que los mismos señores feudales. Y podemos ver ahí símbolos que representaban antiguamente a Carlomagno, ¿ya? Los florines del reino franco y el águila imperial, que están características, ¿cierto? Este cuervo con dos cabezas, que hasta hoy en día está en el escudo de Alemania. Entonces vemos los dos reinos europeos más importantes, el reino germano y el reino franco, combatiendo juntos con un fin en común, ¿ya? De nuevo se ve y se presencia este choque cultural a través de la guerra, ¿ya? Acá podemos ver un mapa que representa las 8 cruzadas, ¿ya? Pero la más importante es la primera, la que está de color rojo, ¿ya? Que nos muestra cómo se fueron viajando las distintas campañas hasta Constantinopla, ya en común, que va a ser justamente este enlace en que yo hablaba cuando hablamos del Imperio Bizantino. Decíamos que esta ciudad juntaba Oriente y Occidente, y desde ahí empieza toda su campaña hacia Medio Oriente, ¿ya? Acá está Jerusalén, al final. En ese momento, todo lo que está en verde era de dominio musulmán, incluyendo aún el sur de España. Pero recordemos que en algún momento el dominio musulmán llegó hasta lo que es toda la península ibérica, ¿ya? Incluso Toulouse, como dice ahí, también era de dominio musulmán en algún momento. Hasta ahí llegaron. Bien, seguimos. Oh, me pasé. Acá tenemos un resumen ya de la segunda, tercera y cuarta cruzada, que van a ser lo siguiente. Ya en la segunda cruzada se emprendió para auxiliar a los franceses de Palestina. Fue una especie de refuerzo, ya que trataron de tomarse la otra ciudad más importante del Imperio Musulmán, que va a ser Damasco, ¿ya? Pero no lo van a lograr, porque Damasco era la capital de toda esta cultura musulmana. Entonces no van a lograr tomarse Damasco, va a seguir siendo de dominio musulmán. Luego, la tercera cruzada fue provocada por la toma de Jerusalén por el sultán egipcio Saladino. Desde el norte de África, es decir, desde esta zona, desde Egipto, ya Alejandría, para ser preciso, discúlpenme, va a surgir un sultán que se va a llamar Salah ad-Din, que transformado al cristiano común lo conocemos como Saladino, ¿ya? Este caballero va a retomar Jerusalén, va a echar a los franceses de Jerusalén y lo va a retomar, ¿ya? Y en la cuarta cruzada van a suceder dos cosas importantes. Los ingleses van a partir
en ayuda de los franceses esta vez, es decir, se van a unir el reino inglés, el reino sajón, junto al reino germano y al reino franco para lograr, esto es casi como una guerra mundial, ¿ya? Esto es como una guerra mundial medieval prácticamente, para tratar de retomar Jerusalén nuevamente. Lo van a hacer, va a haber una campaña constante donde aquí va a actuar un rey inglés que también es conocido, que se le conoce como Ricardo Corazón de León, ¿ya? También se le conoce por esta campaña. Entonces él se va a enfrentar constantemente a Saladino, ¿ya? Logrando que Saladino se retire y permitiendo que de cierta forma el Imperio Bizantino quisiera tomar ese lugar. Sin embargo, finalmente los otomanos, el Imperio Turco, que también era ortodoxo, va a tomar de vuelta estos territorios y se los va a quedar para sí, ya para ellos mismos. Y esto marca de cierta forma el fin de las cruzadas. Es un enredo más o menos, porque es como que llegan los ingleses, echan a Saladino y llegan los otomanos y se toman ese lugar y echan a los ingleses y a los musulmanes. Chao. Y se quedan con ese territorio. ¿Ya? Después viene la quinta cruzada, sexta, séptima y octava, que en el fondo son distintos conflictos en distintas ciudades, ¿ya? No tiene ninguna relevancia, más allá de estar constantemente interacción política, religiosa y comercial con Medio Oriente, ¿ya? Acá tenemos a Saladino, a la izquierda, este caballero con bigotito y barba, y a la derecha a don Ricardo Corazón de León. Ambos, uno un sultán, ¿cierto? Un rey musulmán, y el otro un rey católico, un rey. No, eso no. Bien, en el fondo, lo que quiero que entiendan de este tema de la actividad, de acuerdo a lo visto en clase, realizo una reflexión breve sobre las cruzadas, ¿ya? Y la repercusión que tienen el día de hoy. No vamos a hacer esa reflexión porque esa reflexión estaba destinada a hacerse en clases, digamos, escrita en el cuadernito, ¿cierto? Sino que me gustaría que ustedes pensaran, por ejemplo, cómo esto que acabamos de ver, sobre todo en esta parte de la primera cruzada, que la voy a poner ahí por si no la copiaron, cómo esto repercute hasta el día de hoy, por ejemplo, con la relación entre Oriente y Occidente, o cómo es vista, por ejemplo, la religión musulmana muchas veces. Yo sé que quizá ustedes han escuchado una versión de la religión musulmana muy distinta hasta la que habíamos visto hace pocas clases, ¿cierto? Totalmente asociándolo quizá a estos episodios del terrorismo y cosas así. Y es en la primera cruzada donde de cierta forma surge todo este problema, ¿ya? Cuando el reino franco se toma Jerusalén, lo hace de una forma muy violenta, ¿ya? Arrasa con todo y extermina a todos los musulmanes. Recordemos que debido a esta rivalidad poco amistosa que había entre cristianos y musulmanes, había un odio instaurado, ya eran enemigos declarados y como mencionaba anteriormente, algunos cristianos y en algunos reinos cristianos proponían netamente que los musulmanes eran enviados por el mismísimo demonio, ¿ya? Entonces, este tema de recuperar Tierra Santa, para nosotros que lo vemos hoy en día, en el año 2020, lo comprendemos como un conflicto político, ¿cierto? Pero recordemos que para el hombre de la época, una persona teocéntrica, en el cual todo lo que pasa en su vida gira en torno a la religión y a Dios, este hecho no va a ser netamente una guerra y un hecho político, sino que es una cosa religiosa, está involucrando su espíritu, su alma en ello. Entonces va a ser una guerra que va a justificar a través de esto, lamentablemente, muchas atrocidades, entre eso la toma de Jerusalén. Y lo que hacen hasta hoy en día los grupos radicales del Islam, por ejemplo el Estado Islámico, la ISIS,
que por ejemplo la religión musulmán oficial no la reconoce como tal, porque considera que no es parte de su religión. Y es cierto, ¿ya? Es una facción política extremista la cual llega a matar personas, a hacer atentados, ha cometido de todo tipo de atrocidades, sobre todo en Europa, ¿ya? Sobre todo en Francia, España en general, países que tienen mucho que ver con todo esto, ¿cierto? Todos esos países católicos importantes, sobre todo Francia, son blancos de estos atentados por eso mismo, por este fanatismo y esta venganza santa que se le llama a lo que los musulmanes más radicales, estos grupos terroristas de hoy en día, llevan a cabo con la cultura europea. Ellos le llaman así, la venganza santa, que tiene que ver con la venganza de lo ocurrido durante las cruzadas. El conflicto de las cruzadas es súper raro y es súper digno de estudio y está súper bien que esté en el currículum nacional, porque yo acabo de mencionar que es como una especie de guerra mundial. Y no solo eso, sino que también es como una especie de colonización, porque Francia va a llegar allá y va a estar aproximadamente 200 años allá, en Medio Oriente. Entonces, también va a haber colonización, va a haber saqueo, va a haber robo. Hasta hoy en día, la venganza santa no solo se basa en la masacre que se vivió en esta guerra, sino también en los saqueos que se llevan a cabo. Se acusa a la Iglesia Católica de haber robado tesoros, reliquias musulmanas, etcétera, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo que se le acusa lamentablemente de la colonización acá en América, de destruir los templos, de destruir todo lo sagrado de esa religión. Lamentablemente es una práctica que se llevaba muy a cabo en esa época. Recordemos que ese dominio cultural es herencia propia de los romanos. Los romanos llegaban y arrasaban con todo y imponían su cultura, su religión, su forma de ver el arte, el teatro, la filosofía, los derechos, etcétera, ¿cierto? Y te conquistaban de esta forma con su cultura. En el fondo eso se va a heredar para esta época, pero lamentablemente esto es más cercano y es un mundo más moderno, se tiene más registro de cómo se llevaban a cabo estas atrocidades. Las consecuencias, ya, para que la escriba en su cuaderno, va a ser lo siguiente: la debilitación del sistema feudal. ¿Por qué? Porque los señores feudales van a ver en esto una oportunidad de enriquecerse. O sea, lo que acabo de mencionar es lo siguiente: profe, el internet está estable y se me pegan las clases. Por eso voy a apagar la cámara. Ok, no hay problema. Esperemos un poquito que mi perra termine de ladrar. Bien. La debilitación del sistema feudal en el sentido de que los señores feudales van a ver en esto una oportunidad de enriquecerse, ¿ya? Y muchos de ellos van a abandonar sus feudos. Y esos feudos abandonados en el fondo van a pasar a dominio del rey, ¿ya? Entonces se va a fortalecer la figura del rey y se va a debilitar la figura del señor feudal, quien en el fondo este dueño de esta fortaleza gigante, ¿ya? Se establecieron nuevas rutas de comercio y relaciones comerciales y la relación a distancia entre la religión católica y el Islam, o sea, van a interactuar, ¿ya? Esto va a ser el inicio del final de la Edad Media. ¿Por qué? Porque se va debilitando el sistema feudal, no solo porque los señores feudales se van a ir en busca de otros terrenos, sino que también porque las mismas personas, los comerciantes, los artesanos, van a empezar a comerciar con Medio Oriente, se van a hacer de riquezas, van a abandonar los feudos y van a repoblar las ciudades antiguas, ¿ya? Y eso va a dar origen a ciudades modernas, y eso va a dar origen al paso de la modernidad. Vamos a dejar este mundo medieval encerrado, ¿cierto? Y vamos a dar un paso a un mundo moderno, que va a estar marcado por comercio, problemas religiosos de nuevo, la peste negra que da el inicio, en fin, ya una explosión cultural y debido también a la interacción comercial muy interesante, ¿ya? Pero en el fondo estas son las consecuencias más importantes de las cruzadas y sobre todo podríamos decir que es el inicio del fin de la Edad Media, ¿ya?
Y repercusión en la actualidad, lo que veníamos mencionando, el conflicto que formaron las cruzadas sería el origen del legendario del fundamentalismo islámico, ¿cierto? Los primeros musulmanes fueron perseguidos y para sobrevivir tuvieron que defenderse de los infieles, que pregonaban en contra de sus creencias, motivo por el cual nace la yihad. Así se le llama a la venganza santa, esta guerra santa. Y aquí les coloco una imagen de este grupo armado, el ISIS, ¿cierto? Que es un grupo radical islámico con el cual cometen estas atrocidades y estos atentados, sustentándose en este conflicto, ya en lo que surgió a través de las cruzadas. Ahora entienden por qué quizá ocurren estos atentados y todo eso, ¿ya? No es porque les guste explotar a los musulmanes como dicen los memes por ahí, ¿ya? Hay toda una ideología y un proceso histórico detrás. Por eso es importante estudiar historia, porque así vamos entendiendo que todas las cosas que ocurren en el mundo, desde lo más atroz, descarnado y terrible, hasta lo más bonito y precioso y cultural, artístico que puede pasar, todo tiene un significado en la cultura y en la identidad de las personas, de las sociedades, y todo eso podemos encontrarlo y entenderlo a través de la historia. Vemos también por qué repercute en nosotros, porque en el fondo también nosotros somos una sociedad cristiana, antiguamente católica, ¿ya? Vemos cómo repercute en nosotros, vemos por qué los medios en los cuales nosotros vivimos abarcan todo esto, pero quizás no nos explican la parte completa, ¿ya? En fin, eso. Esta clase se hizo relativamente cortita ya, pero en el fondo eso es lo que quería explicar. Me gustaría saber si hay dudas, preguntas, sugerencias, en general. Yo voy a subir este documento hoy al Classroom para que lo tengan y la actividad la voy a subir mañana, que tengo con el otro séptimo, y así para que la desarrollen durante la semana y estén atentos a su Classroom, ¿ya? Sin nada más que mencionar, dejamos la clase hasta acá. Que estén muy bien y que tengan una muy linda semana. Nos vemos el próximo